Mutación. Muchos pasos dados hoy, más pasos de la cuenta. Doy tantos pasos porque sigo escuchando a Beatriz Preciado y digo bien porque entonces ella rechaza someterse al sistema y tener que declararse como enferma mental, es decir, sujeto que sufre disforia de género. Y creo que ahí sufrir es el verbo más adecuado. La ha invitado de nuevo Sánchez Dragó a participar en las Noches Blancas, lo que dio lugar a un interesantísimo programa. Pero yo he de decir que he percibido algo distinto en mí, y es que, aunque ella me resulta muy estimulante, no me siento atraída por ella. Y antes he estado escuchando a Luna Monel. No explico por qué decido llamarla así o por qué ayer también la llamaba Luna Gaviera. Lo hago porque me apeteció regalarle eso, mi deseo de opacar el apellido de su progenitor y resaltar, sin embargo, el hecho de que ella es hija de su madre, Ana Gaviera, Ana Santos Payán. Pero por encima de todo ahora entiendo que Luna Monel fue el nombre que ella misma eligió darse, y pienso que su motivo tendría entonces para elegirlo. Me costará, imagino, tratar de olvidar cómo estaba acostumbrada a llamarla antes, pero Luna Monel tiene razón, ese nombre suena como el anterior. Y es que, como ella afirma en su Cómo leer Lolita, la L tiene algo que decir ahí. Y sobre Cómo leer Lolita capítulo 1, Dolores Hayes soy yo, solo puedo decir hoy que me pareció un desarrollo apasionante y que ayer, cuando estaba escuchando a Javier Marías, descubrí la editorial Reino de Redonda, que publicó en 2012 un libro titulado Un forastero en Lolitalandia, de Gregor von Resory, que es un ensayo que a mí me gustaría leer, del que dice el propio Marías que es un viaje sentimental en pos de una quimera o metáfora, o si se prefiere de una realidad, viaje a la América de Nabokov y Dolores Hayes. Luna Monel hoy ha comenzado a descubrirme lo importantes que son las etimologías que trazamos con los nombres de nuestros personajes. Y aquí me incluyo porque yo también tuve un personaje, Ejbe Galimar, y pude comprender en parte, por mi propia experiencia, el alcance de lo que ella aseguraba. Una lección esta que querré volver a tomar más adelante, pero hoy quiero citar a Virginia Woolf en su ensayo Las mujeres y la narrativa de ficción, que fue publicado por primera vez en la revista estadounidense The Forum en 1929, hace casi 100 años. El fragmento es este. En el pasado, la virtud principal de la literatura femenina radicaba con frecuencia en su divina espontaneidad, como el canto del mirlo o del tordo. Era algo innato, les salía del corazón, pero era también, y lo era con mucha frecuencia, una literatura parlanchina y garrula, meras palabras derramadas sobre el papel y que se dejaban secar hasta que formaban borrones y charcas. Pues bien, me doy por aludida, pero también me doy por escrachada, por su concepto de la impersonalidad. Me hace sentir mal que grite eso frente a mi puerta, que la vida de la mujer necesite ser impersonal o volverse impersonal para interrogarse a partir de ahí por el sentido de la existencia y el papel del destino. De todas formas, Virginia Woolf me resultó mucho más clara que Luna Monel en su prólogo, que ha sido calificado y no sin razón como magistral, porque a mí me parece que Luna Monel es aún más compleja que Virginia Woolf, o tiene otras herramientas que comienzan a apabullar un poco. No le tengo miedo como poeta, porque aunque yo no vaya a poder realizar una buena lectura de su poesía, esta de momento aún me es accesible. Es el manejo de la prosa lo que asusta un poco, por la evolución que se manifiesta en ella. Por eso me produce algo de miedo llegar a experimentar una obsolescencia radical en relación a ella, que eso sería terrible para mí, pero es excelente para ella, por lo que me alegraría en el fondo, y puede que sea hasta una condición del desfase generacional. Y regreso a Caliente.
Luna Monel enfoca su mirada en las obras más polémicas de Balthus, que a mí siempre me han parecido extrañamente cálidas, y que recordé cuando la nietecita de Milou, el Milou de Milou en mayo, la película de Louis Malle, se inclinaba subida a aquella silla sobre el rostro de la mujer muerta. Ese instante de transgresión es observado por Milou, que en apariencia dormía, con la sonrisa con la que quizá Balthus contemplaba a esas niñas que, a pesar de haber leído una biografía suya, no recordaba que existieran. Por la página 90 asoma de nuevo Audre Lorde, escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles, dicen en Wikipedia. Lorde, asegura Luna Monel, decía algo un poco diferente de sí misma. Decía negra y decía madre y guerrera también, y se preguntaba en este poema, ¿quién dijo que era fácil? ¿Cuál de mis yoes sobrevivirá a todas estas liberaciones? Luna Monel la cita en una charla que dio en el Mount Holyoke College de Massachusetts, titulada Los usos de lo erótico, la erótica como poder, y después vuelve a citar a Cristina Morales. Morales siempre aparece en caliente como una referente intelectual, muy distinto eso del papel que juega Ernesto Castro en esta obra. Después me encuentro con Sally Mann, a quien no sabía que ya conocía, pero que conocía, entre comillas, por alguna de sus excelentes fotografías. Sally Mann es de esas artistas que logran captar el alma de los seres y hasta de las cosas. Yo no he visto a sus hijas orinando en mitad del campo, pero en cierto modo me he reconocido a mí misma ahora, al fijarme mejor en la expresión de sus miradas, y puede que sus hijas tengan algo que reprocharle, como yo tengo algo que reprocharle a mi padre, que también me hizo posar semidesnuda cuando yo no quería posar. Te dejaría ver esas fotografías para que pudieras juzgarlas por ti misma, pero estoy segura de que serían censuradas por YouTube por ser las fotografías de una prepúber que muestra su disconformidad primero y luego su desolación. Hannah Brick es distinta, y también Alexandra Balistevska, que si no me equivoco ilustró el poemario Los estómagos de Luna Monel, y de quien ella no solo habla en caliente, sino también en su blog ya en el 2013, y cuyas imágenes, según dice, poblaban su vida con mucha anterioridad. Al comienzo del tercer día de lectura de este ensayo di con la etimología de masturbar, una palabra excepcionalmente sensual. ¿No os sucede a vosotras que amáis unas palabras y a otras las detestáis? Por cierto, que nadie se enfade conmigo, pero he decidido que aunque algunos de vosotros seáis lectores o escuchas macho, yo voy a emplear habitualmente el femenino genérico, porque ahora no alcanzo a comprender, cosa que sí me sucedía antes, por qué razón debo dar prioridad al genérico masculino. Lo que debe querer decir que he comenzado a desintoxicarme del puñetero heteropatriarcado. Y Luna Monel es la gran causante de mi cambio. Comienzas a leer a mujeres que hablan de mujeres y tú también te contagias. Contagio siempre entendido como algo bueno, como aquel Contamíname de Ana Belén y Víctor Manuel. Tendríamos que ser amigos, es cierto, pero es que no conozco ni a uno solo de vosotros que no sea condescendiente, y eso como muy positivo. Pero puedo estar equivocada, así que el que quiera que me lo demuestre. Y lo que no me llega a convencer son las etimologías posibles de masturbación. Así que voy en busca de Elena, de la página de Etimologías de Chile, y tampoco es que se alcance a ver la luz, pero Elena siempre resulta muy convincente. Lo primero que hay que saber, dice, es que en latín también podía decirse manu esturbare, cuya contracción podría explicar mucho mejor esa S por relajación de la X. Y luego su explicación nos conduce al antiguo mundo grecolatino y va a deparar en los prostíbulos romanos,
donde el término pudo hibridar, y me resulta bastante curioso el significado del concepto esturbar, que en principio quiere decir apretar, según la RAE, materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor lugar posible. Y el principio del fragmento siguiente es muy bello, es en el que aparece la Fedra de Yanis Ritsos. Fedra, yo no lo sabía, era la hermana de Ariadna, la Ariadna a la que traicionó el jodido Teseo. Fedra acabará suicidándose porque enamorándose del hijo de este, Hipólito, fue despreciada. A Yanis Ritsos recuerdo que lo cité hace mucho tiempo, aunque no recuerdo en qué versos. Está considerado como uno de los más grandes poetas griegos del siglo XX, aunque a mí más que Fedra y más que ninguna otra figura de la mitología, siempre me ha interesado Ariadna. La Ariadna del hilo, pero también la Ariadna que abandonada en Nasos será desposada por Dioniso. No sé, me parece la puta hostia estar casada con aquel que la libera a una de su ser normal mediante la locura, el éxtasis y la ebriedad, porque siento que este también es mi Dios, el que me eligió. Nunca le pidas a nadie que venga báquico, porque creo que no solo el amor puede abrirse paso por una metáfora, como dijo Kundera, sino que, como en el caso de Angélica Lidl, puedes estar invocando a una fuerza que no tenga piedad y que se manifieste como muy superior a ti. Y la cuestión sería averiguar si eso Ariadna logró manejarlo y cómo lo logró. Así que ahora al menos sé que hay un primer libro que me interesa. Lo tuve hace años entre mis manos por casualidad. Dioniso, dormido sobre un tigre, a través de Nietzsche y su filosofía del lenguaje, de Enrique Lynch.